va a acompañar en esta ocasión la señora Ina Andrade, su digna esposa, que lo acompaña. Ha estado pendiente, ¿no?, en todo el transcurrir paz, y por favor lo acompaña el mayor. Ya, se queda ahí, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Quiero invitar especialmente a los medios de comunicación. Está en vivo y en directo Tele Digital Juliaca, Tupac TV, Diario La República, Diario Sin Fronteras, Fama Televisión, Radio El Sol de los Andes, Televisión del Sur, Radio Lagas, Cositel Televisión, Diario Los Andes, Pachamama Radio, Antena Sur, Onda Azul y otras emisoras, como también de las redes sociales. Gracias, hermanos, colegas periodistas de nuestra ciudad de Juliaca. Inmediatamente vamos a dejar el micrófono, por favor, si ya lo acondiciona, para que, bueno, inmediatamente pueda ya dirigirse en esta rueda de prensa el mayor Antauro Humala Tazo. Adelante, mayor. Aquí está Juliaca, el sur del Perú, y a nivel nacional. Bienvenido. Buenos días, compatriotas, representantes de la prensa regional de la región del Puno, prensa alternativa, prensa provinciana, a la cual yo le tengo respeto y tengo bastante esperanza con esta reacción patriótica de la prensa provinciana, que está dando batalla a la prensa reaccionaria y antinacional limeña de ámbito nacional, particularmente de la televisión de señal abierta, cómplices de la bancarrota moral de nuestra nación, en conjunto con los otros tres poderes, que son el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Es decir, los tres poderes del Estado globo neoliberal, pro extranjero, amparado en una constitución mafiosa, cómplice de esta desgracia nacional, es también la prensa de señal abierta de Lima. Por eso estoy acá, me siento en casa, en el sur del Perú, en la Sierra Sur, donde yo soy también originario, porque si uno revisa la historia nacional, uno le revisa a Jorge Basadre principalmente, hallará que en nuestra república bicentenariamente fracasada, todos los intentos revolucionarios de efectuar un real, genuino proyecto nacional que anteponga la identidad nacional y el interés nacional sobre el interés extranjero, todo esto está ya en bancarrota, está en extrema unción, es un cadáver que, como decía Vallejo, sigue muriendo. Y nosotros, los etnopatriotas, consideramos que la tarea es que ese cadáver muera más rápido para refundar la república. Por eso que en esta gira al sur tiene varios motivos. El primero, agradecer el aporte reservista de sus soldados retirados regionales en el contingente del batallón etnocacerista, que se rebeló hace casi 18 años contra una tiranía pluriconstitucional tolerista que ahora sigue vigente y más abusiva. Entonces, recorro las regiones del sur de mi país, el sur andino, región por región. Ya estuve en Apurímac, estuve en Cusco, ahora toca Puno, dentro de una semana bajo a Tacna, justamente las regiones, incluido Moquegua y Arequipa, Huancavelica y Ayacucho, que propinaron, entregaron su cuota de sangre, su cuota de sacrificio por medio de sus reservistas en el Andahuaylazo. Y ahora, que soy el último de los cautivos de esa rebelión, porque para mí ayer fue Andahuaylas, veo que la situación ha empeorado y veo que el pueblo está más subyugado. Y de eso yo vengo a agradecer ese aporte de sangre y de solidaridad en el cautiverio de los reservistas que me acompañaron provenientes de Puno, en Andahuaylas y en la prisión. Y también vengo a denunciar el crimen de Estado coordinado por el gobierno fujiconstitucional de Toledo y Cusique, que eran ministros en ese entonces, en el Andahuaylazo. Y por consiguiente, a proclamar desde la Sierra Sur del Perú, donde se hacen las grandes revoluciones sociales de nuestra patria, la necesidad histórica de refundar la República, más allá de derechas fracasadas bicentenariamente, en una izquierda
mancornada con una constitución traidora y globo neoliberal, y lamentablemente sin liderazgo y involucrada en indicios de corrupción aún no comprobados, pero sin liderazgo. Entonces estamos viendo que la desgracia del Perú es la constitución de Fujimori y Montesinos. Urge derogarla y refundar vía asamblea constituyente un nuevo contrato nacional, una república más allá de izquierdas y derechas fracasadas o con los mismos vicios, una república que ya no se basa en la derecha pizarrista o en la izquierda almagrista, sino una república que se basa en el mensaje de los incas de la resistencia de Vilcabamba, el mensaje etnonacional que enarboló Manco Inca, el Taquiongoy, Santos Atahualpa, Pumacahua, Tupac Amaru, el Taita Cáceres, Juan Velasco Alvarado, y ahora 50 años después del proyecto nacional velajista traicionado por Morales Bermúdez, y cuyo epílogo es la constitución de Montesinos, ahora ante las crisis que ha soportado nuestra república, el saqueo del abajato, el saqueo fugiconstitucional, presidelincuentes fabricados, encima el COVID que nos demostró que el crecimiento era ajeno y no propio, crecían los dueños de los bancos, crecían los dueños de los canales limeños, crecían los dueños de las mineras, crecían los extranjeros, no crecíamos nosotros. Y encima, a este pueblo subyugado, masacrado, traicionado, le zampan 1,5 millones de venezolanos a quitarnos trabajo. Entonces están dando las condiciones históricas, ahora que salgo de prisión, que el marxismo hace 50 años hubiera denominado situación revolucionaria. Pero los etnonacionalistas, que enarbolamos las banderas de Vilcabamba, nuestra huipala incaica del arcoíris de los incas, consideramos que es necesario refundar la república. Porque no nos interesa el bicentenario criollo fracasado, nos interesa el 50º del nuevo Pachacútec desde la caída del Incario, para reendumbarlo vía una refundación, una nueva carta magna, un nuevo contrato social que simplemente anteponga lo peruano a lo nacional. Eso es todo lo que hay que hacer. Pero eso, para que crea el pueblo que esto va en serio, yo considero, compatriotas, lo digo con las manos en el pecho, y lo he meditado estos 18 años, el pueblo necesita una elección de moralidad, y esa moralidad no está proviniendo de los presidelincuentes. Entonces yo considero que la mayor escuela de moralidad de un pueblo es el ejemplo del gobernante, no tanto la parroquia, la escuela o el colegio. Porque si el gobernante es el primer delincuente, ¿qué se puede esperar de la juventud? Están destrozando nuestra nación, nos están acomplejando, nos están extranjerizando, nos están arrancando la identidad. Y eso no lo vamos a permitir, por lo menos los etnocaceristas no. Por eso, ahora que salgo después de 18 años, veo que al pueblo más subyugado, el abuso más autoritario, el abuso más descarado, la sinvergüencería más descarada, una corrupción ya imparable, es la putrefacción interna de un cadáver que debe morir pronto, y sobre sus escombros refundar una república por fin nuestra. Como decía el gran pensador etnonacionalista José María Arguedas, cuando hombres como nosotros, con identidad nacional o etnonacional, volvamos a gobernar nuestra nación, echaremos podredumbre de siglos al mar. En 1531 fuimos insertados a Occidente. 500 años después estamos a punto de cumplirlos en las elecciones que supuestamente deben venir en el 2026, en un periodo que acaba en el 2031. Exactamente 500 años después de nuestra inserción e invasión occidental, y comienza nuestro complejo como etnonación. Entonces, para nosotros, el 50º marca un nuevo Pachacútec, el renacer de la huipala incaica sobre el destenido rojiblanco peruano, criollo. Ustedes dirán, somos antisistema, por supuesto que lo somos. Consideramos que la República Criolla se edificó a base de la esclavitud negra y el tributo de los cholos como nosotros. Una libertad blanca occidental a expensa de la esclavitud y el tributo del gran grueso poblacional peruano mestizo. Entonces, en nuestra nueva sociedad, en nuestra nueva república, nuestra nación chola tendrá que regirse por la identidad nacional. Y en esta todas las sangres que contempla nuestro mestizaje quincuacentenario, hay una hegemonía total,
Es la descendencia de los hombres que tenemos la estirpe Manco Cápac y Mamaogio. Yo me siento más andino, más cobrizo. Me identifico más con los incas que con los virreyes y los presidelincuentes. Y solamente hago excepciones dentro de esta presidelincuencia bicentenaria que ha saqueado al país. Etnonacionalistas, el mariscal Aymara Andrés de Santa Cruz Calahumana, padre de la Confederación Peruano-Boliviana en 1834 1839, en base al Ande, en base a la identidad nacional. Santa Cruz era nacido a las orillas del lago Titicaca, en el pueblo de Huarina, hijo de la cacica de Huarina, era incaico también, general de Bolívar, que contempló una Latinoamérica unida, y cuando murió, su proyecto de enfrentar a los Estados Unidos de Norteamérica quedó fracasado. Solamente hubieron 3 intentos geopolíticos nacionales en Sudamérica en base al pensamiento unificador bolivariano. La Confederación Centroamericana de Francisco Morazán, que duró 10 años y Francisco Morazán terminó fusilado. La Gran Colombia, que solamente también duró de 1820 a 1830 y después se dividió en 3 naciones. Y por último fue la Confederación Peruano-Boliviana con base en Tahuantinsuñana del Mariscal Santa Cruz. Ese fue un proyecto nacional que sucumbió en la batalla de Yungay. Y su epílogo fue la guerra con Chile 40 años después y la campaña del Taita Cáceres, la resistencia de los ejércitos andinos y populares y campesinos, quechohablantes, que liberaron Lima de los traidores criollos limeños y obligaron a la desocupación del ejército chileno. El país profundo, el ejército etnocacerista de ese tiempo, ante la traición de la oligarquía limeña. Igual que pasa ahora. El segundo proyecto nacional yace en el siglo XX y tiene un nombre, General Juan Velasco Alvarado. Plan Inca, Revolución Peruana. Estado empresario, Estado poderoso. Hierro Perú, Minero Perú, Centromín Perú, Moraveco, Aero Perú. El crecimiento era propio, era nuestro. Trabajo para peruanos, no para extranjeros. Mercado nacional para el empresariado peruano, no para el empresariado extranjero. Privilegio para el ganadero, para el agricultor peruano. No importación de productos que competían con nuestro mercado y arruinaban al productor nacional. Esclavo en su propia patria. Velasco hizo un proyecto nacional y fue traicionado por Morales Bermúdez. A punta de recuperar Arica y Tarapacá, porque sabemos que el proyecto nacional etno-socialista peruano de Velasco, patriótico, chocaba contra el proyecto etnonacional chileno procapitalista. Era Pinochet contra Velasco. Y desde la batalla de Tarapacá, Chile vuelve a hacer planes defensivos contra el ejército peruano, velasquista, y mina su frontera norte para evitar que se recupere Arica y Tarapacá. Ahí empieza la traición de Morales Bermúdez, contrarrevolución, traición, y ahí su epílogo es la contrarrevolución a ese proyecto nacional. Y de eso, el hijo putativo de esa traición es Fujimori, esa constitución mal parida de un extranjero y un delincuente peruano preso en la base naval Montesinos. Esa es la desgracia del Perú. Una constitución que fabrica delincuentes y maldice el proyecto nacional velasquista. Pero, después de tercio de siglo de fabricar delincuentes en la presidencia y de anteponer el interés extranjero sobre el nacional, un libre mercado que en verdad es libre saqueo, cuya mano invisible ya sabemos era la de Marcelo Odebrecht y antes fue la de Montesinos. Entonces, ahora, casi un tercio de siglo, 40 años después de la caída de Velasco, las condiciones históricas que el marxismo de antaño hubiera denominado situación revolucionaria, ahora es una situación de refundación republicana, y una situación de nuevo proyecto nacional. Si fracasamos ahora, van a tener que pasar 60, 70 años para que se presente otra oportunidad de refundación. Entonces, compatriotas, mi visita acá a Puno es no solamente para agradecer el aporte de sangre puneña en sus reservitas en el Andahuaylazo, sino también denunciar el crimen de Estado, pero principalmente anunciar la necesidad histórica desde el sur del país, desde la Sierra Sur Andina de nuestro Perú, proclamar la necesidad de una refundación republicana, una carta nacional de identidad nuestra, por fin nuestra, donde los errores y aciertos sean al fin, por fin, finalmente
nuestros. Este es el motivo de mi presencia, compatriotas periodistas de Puno, y podemos iniciar la conferencia de prensa, señor maestro ceremonia. Bueno, muchísimas gracias, Mayor Antauro Maratazo. Mayor Antauro Maratazo, en la provincia de San Román, en también nos acompaña el capitán Marco Antonio Vizcarra Alegría, por favor, si se pone de pie. Muy bien. El compatriota Edgar Apazacari. El compatriota Edgar Apazacari, ¿no? Muy bien. Un saludito a los hombres de prensa. Mire usted, dirección hermana, mirada hacia los... Allá, él está muy bien. De igual forma, el compatriota Máximo López. Don Máximo López. Bueno, vamos a continuar ahora con la rueda de preguntas. Los compañeros hombres de prensa, quienes quieren hacer uso de la palabra, por favor. Vamos a invitar a Julio Núñez de Canal 31. Señor Mala, un saludo. Mi primera pregunta, le voy a hacer dos. Se está hablando insistentemente sobre un pacto oscuro, escondido, entre usted y el gobierno del señor Castillo. Dígale al pueblo de Juliaca si esto es cierto o no. Y si fuera cierto, ¿bajo qué condicionamientos se ha hecho ese pacto? La segunda pregunta. Le respondo a la primera pregunta. No existe ni un pacto, no lo conozco al señor Pedro Castillo en persona. No existe nada. Solamente existe especulación. Vayamos a la segunda, compatriota. La segunda, que hay que fusilar a los corruptos, creo que casi la mayoría del pueblo peruano está de acuerdo. El asunto, señor Antauro, es cómo le hacemos para enfrentar al pacto de San José. Porque no es el hecho de decir solamente, bueno, hay que fusilarlos y lo fusilamos mañana de madrugada. ¿Cómo piensa usted enfrentar este acuerdo con el pacto de San José? Solamente eso, señor Antauro. Quiero explicar, el pacto de San José no lo firma Estados Unidos de Norteamérica, por si acaso. O sea, Estados Unidos de Norteamérica, para quienes nosotros somos pacto trasero, nos exige firmar el pacto de San José para que no fusilemos a sus presidentes corruptos, que sus elecciones corruptas nos imponen con el modelo norteamericano. Pero ellos no se inscriben en el pacto de San José. Y para mí no es ningún problema el pacto de San José. Si somos gobierno, nos desafiliamos. Y es más, está establecido que uno, sin dejar de desafiliarse en el pacto de San José de Costa Rica sobre derechos humanos, puede aplicar la pena de muerte. Eso, y es más, lo dice la Constitución actual, la del 79, que es la semi-nacionalista, y la del 93, la Constitución basura que tenemos. Es decir, esas cuestiones burocráticas, esas no tienen importancia. La cuestión es la necesidad histórica y política. Esto tiene que haber un escarmiento histórico para que el pueblo entienda que el proyecto nacional va en serio. Y este escarmiento histórico es constitucional y es legal. Simplemente yo exijo que se cumpla. Y lo vamos a cumplir. Yo no salgo después de 18 años de la cárcel para bromear, compatriota. Gracias. El periodista David Quito de Cosite, Canal 15. Muy bien, buenos días. Mayor Antauro, bienvenido a la ciudad de Juliaca. A la pregunta, se habla que la refundación debe partir del sur, que particularmente ha sido un sector bastante contestatario a los gobiernos de turno. ¿Cómo realizar este compromiso, refundar el Perú desde el sur, considerando que en este momento y en este proceso electoral el fujimorismo ha implementado a través de personas ligadas a este sector, a Vladimiro Montesinos, a Alberto, candidaturas que por lo menos en un futuro se prevé que puedan respaldar en un proceso de elecciones adelantados, como trama el Congreso, la candidatura de la señora Keiko Fujimori? ¿Cómo hacerle frente a estos topos del fujimontesinismo que en este momento buscan cerrar filas a nivel de la región de Puno y así por lo menos ni siquiera se pronuncia sobre la refundación del Perú? Miren, en la cárcel uno lee bastante, porque es parte de la terapia, el entrenamiento físico, la lectura y la visita de la pareja sentimental.
rindo homenaje a mi esposa, 11 años visitándome, por eso, gracias mujer, ¿no? Entonces, ahora con respecto a la pregunta, sí, efectivamente hemos estudiado ese paso y respondo. Del sur del país, repito, han salido todas las revoluciones del siglo XIX y del siglo XX que han hecho avanzar a la República. Ahora, el Andahuaylazo, yo he hecho no solo el Andahuaylazo, también protagonicé la rebelión en Locupa en octubre del 2000 contra Fujimori. Y en eso, siempre enarbolando, y quiero que se preste bastante atención, el último artículo de la Constitución del año 79. El último artículo de la Constitución del año 79 es el número 307. Y en ese artículo, ¿qué es lo que dice? Casi me lo sé de memoria, pero yo estoy seguro que los periodistas lo van a examinar y lo van a describir más exactamente que yo. ¿Qué es lo que dice? Más o menos así este tenor. Esta Constitución, me refiero al año 79, no pierde su vigencia cuando es derogada mediante mecanismos a los que ella misma contempla. O sea, autogolpe del 5 de abril del 92, producto de Montesinos y Fujimori. ¿Y qué más dice en el segundo párrafo? Todos los ciudadanos, investidos o no de autoridad, o sea, cualquier ciudadano, incluido un militar, retirado, tiene el deber, o sea, dice palabra deber, no dice posibilidad, tiene el deber, que para un militar es la orden, de luchar por su restablecimiento. Y todos los actos de los usurpadores, o sea, de Fujimori, y sus sucesores, o sea, Fujimori, García, Fujimori de Paniagua, García, Toledo, Ollanta, Kuczynski, Vizcarra, inclusive el actual, que no hayan restituido el orden constitucional en función de la Constitución del año 79, deberán ser castigados, sus bienes confiscados. Y todos los peruanos tienen el deber, la orden, de contribuir a la restitución constitucional. Entonces acá está la llave. Porque nosotros, yo hice 2 rebeliones, porque yo voy del dicho al hecho. Soy una normal, lo sé, voy del dicho al hecho. Porque los políticos criollos solamente se quedan en el dicho. Nosotros vamos del dicho al hecho. Y las 2 rebeliones en Locumba y Andahuaylas, que yo lideré. En Locumba, Ollanta se escondió en un departamento y desertó desde el segundo día. Nosotros nos quedamos hasta el final. Ahí se pone como parte del manifiesto este artículo 307 de la Constitución del año 79. Entonces, para nosotros, esta es una llave que nos la manda el Pachacámac para legal y constitucionalmente refundar la República. ¿Por qué? Porque ahora yo salgo, veo las condiciones históricas y al pueblo enervado y más subyugado para ello. Y tenemos la llave. En cualquier momento se puede exigir esto, que se cumpla. Y al cumplirse, todos los presidelincuentes salidos con esta constitución malparida tienen que ser encarcelados inmediatamente. Por doble motivo, porque también son los delincuentes del abajato. Marcelo Oder estuvo sobornados a 7 presidelincuentes durante un tercio de siglo. Y nos han saqueado, nos han traicionado. Es como que yo salgo ahora, yo logro la presidencia y viene un enocacerista, acá está viviendo en Santiago, un empresario peruano, y me dice: Mayor Antauro, hemos sobornado al presidente, ¿cómo se llama el presidente chileno? Boric. No tengo sobornado a Boric, lo he coimeado con 80 millones de dólares por una carretera. Yo le digo: oye, qué bien, puedo dominar Chile, puedo recuperar Arica, nada más con un telefonazo, si no lo meto preso, le tiro dedo. Pero no solamente me dice eso, este empresario peruano, patriota, porque yo debería ser un patriota para Brasil, me dice: no solo lo tengo a Boric, también lo soborné a Piñera, y lo tengo filmado y grabado, con Codinomi. Pucha, también recuperaremos Tarapacá con una sola llamada telefónica.
Pero no solo eso, mayor. También la tengo a Bachelet grabada, tengo a los últimos 7 presidentes chilenos hace 40 años colmeados. Los tengo sobornados, los tengo agarrados de los cojones. Hacen lo que yo les digo. Entonces, señores, ¿se dan cuenta de lo que ha pasado en el país? Nuestros 7 delincuentes han estado la seguridad nacional en manos de agentes extranjeros. Espían al pueblo peruano, roban al pueblo peruano, te tengo agarrado. Entonces, repito, esto es gravísimo. Y estos presidelincuentes tienen el espartajo de andar libre con un poder judicial que nos deja caminar. Y a los que nos sobrevamos contra ellos, recién salimos de prisión. Y no nos quieren dejar postular. Entonces estamos viendo el mundo al revés que describió Guamán Poma de Ayala. El patrono del periodismo combativo y patriota en el Perú, Guamán Poma de Ayala, que denunció el mundo al revés. Y que como no dominaba el castellano todavía, que lo estaba aprendiendo, se valía de dibujitos para denunciar este globo colonialismo que sigue vigente. Entonces, esta situación ahora ya no se eterna. Ya llegó la posición, ya llegó la situación de refutación republicana. Y con eso respondo la pregunta. Vamos a aplicar el último artículo. Y vamos a aplicarlo porque ahí contempla la pena de muerte por traición a la patria en guerra interna y externa. Y tuvimos guerra interna y externa. Tuvimos guerra externa con Ecuador y tuvimos guerra interna con los grupos alzados en armas de Sendero Luminoso y la NRTA. Entonces, la refundación republicana es solamente decisión del pueblo. Y el fusilamiento de los presidelincuentes es la marca del escarmiento histórico para que el ciudadano de a pie piense. Esto va en serio, al fin, me anoto, participo. Y vamos a refundar la república y tiene que ser con ese escarmiento. ¿Por qué? Había un pensador norteamericano que no era etnocacerista por si acaso, Jefferson, fundador de la gran nación del norte, y decía, la libertad es un árbol tan preciado que de vez en cuando los pueblos han de regar con la sangre de los tiranos. Y eso ha llegado a esa situación en nuestro país. Gracias por la pregunta. Inmediatamente el periodista Ale Calderón de Antena Sur, Canal 21. Gracias, Samuel. Muy buenos días, señor Antauro. Tomándole sus propias expresiones del fusilamiento, de que la Constitución, etcétera, etcétera, pero tenga usted presente como ciudadano hoy civil que vivimos en un marco donde respetamos, nos guste o no nos guste, nuestras normas. Nos regimos bajo un instrumento que se llama Carta Magna, hasta que podamos tener otro documento que en algún momento ojalá lo tengamos. Usted dice, vamos a hacer el fusilamiento. Será porque usted ha tenido su hermano que ha sido presidente, y su cuñada Nadine Heredia que ha recibido plata de Odebrecht, ¿no? De la Internacional de Casur. Es cierto, todos lo sabemos. Correcto. ¿Usted va a empezar a fusilar a su hermano? ¿Y por qué no? No es porque no. No, pero usted duda de eso. No, totalmente dudo. Compatriota, ya es las 50 veces que me hacen esa misma pregunta. Es correcto. 50 veces la respondo. ¿Por qué no? Claro que sí. Entonces, voy a la pregunta para que le haga el comentario. Vivimos en un Estado de Derecho donde nos regimos bajo nuestras leyes. ¿Nos guste o no nos guste? Compatriota, le respondo a la pregunta y no más. El Estado de Derecho contempla la pena de muerte. ¿Cuál es el problema? El Estado de Derecho del que tú hablas contempla la pena de muerte en todas las constituciones. ¿Qué constitución me está leyendo? La constitución basura que nos gobierna ahorita, que es la del 39. Y también te saco la del 93, la del 93, que es la basura, papel higiénico, que nadie firma. ¿En qué artículo? Doctora Huidobro, por favor, comunica, señor, hágale la entrevista a mi abogada si quiere. No, pues, doctora Huidobro, comandante, sé tolerante, pues, sé tolerante. Compatriota, escúcheme, yo soy muy tolerante, pero cuando usted parece que no se ha preparado para esta entrevista, porque me está haciendo una pregunta que me han hecho 50 veces, y me dice, ¿en qué? Le digo la Constitución. ¿Sabe leer? Correcto. ¿Artículo qué artículo es? 140. Ya, 140. ¿Una pregunta más? A ver, muy bien. ¿Cuál es la pregunta, por favor? Ya no le pregunto porque no va a contestar. Ya le respondió, señor. Aprenda a hacer preguntas. Vamos a pedir la calma, compañeros. Y vamos a ver si algún otro colega periodista
Rina, por favor, Rina Yanapa, de TV Sur, Canal 4, también con su pregunta. Primero, creo que hay que calmarnos, porque a veces estamos en este... Patriota, yo estoy muy calmado, calma al periodista. Ya. Mire, en realidad, sí, nosotros estamos hartos de la corrupción en todos los niveles del Estado y en todos los sectores, ¿no? Pero también tenemos que ponernos a pensar, ¿no? Los peruanos siempre hemos anhelado de repente el gran cambio, la gran transformación y todo ello. Pero ¿qué pasa? Que vemos que el Perú vive de impuestos, ¿no? ¿Y quiénes generan más impuestos? Lastimosamente el sector privado. En la época, con la Constitución del 79, había bastantes empresas peruanas, en AFE Perú, José Perú, todo era Perú, pero no generaban riqueza económica al Perú debido a la corrupción, yo no sé, ¿no? Pero el tema es que ahorita nos preocupa, por ejemplo yo, Rina, periodista, ¿cómo me voy a beneficiar con el nacionalismo o el etnonacionalismo que usted dice, ¿no? Porque a veces cuando cerramos el mercado también no hay inversión. Nosotros queremos empleo, principalmente empleo que nos aumente el tema riqueza, desarrollo económico, ¿no? Entonces, la igualdad, o mejor dicho, el nacionalismo, las empresas nacionales, lastimosamente no han generado riqueza, no hay cálculo económico. Entonces, esa situación, por favor, primero, ¿no? Su nacionalismo, directamente a mí, como ciudadana, me va a beneficiar en qué económicamente, en mi crecimiento y desarrollo económico. Ya, primero quiero decir lo siguiente. La compatriota acaba de plantear una situación, un escenario práctico, cotidiano que se va a presentar, y le agradezco la pregunta. Nos han hecho creer que la empresa estatal es un fracaso y que la empresa privada es un éxito porque genera renta. Sin embargo, nunca nos han hecho pensar que la filosofía de ganancia de la empresa estatal es muy diferente de la filosofía de ganancia de la empresa privada, más aún si es extranjera, y peor aún si es chilena. Si yo tengo la oportunidad, o tendríamos la oportunidad que el etnonacionalismo gobierne el país, nosotros aplicaríamos el plan Inca de Velasco con la modernidad del siglo XXI del Internet y la informática. Y tendríamos un Estado empresario. Por consiguiente, tendríamos que recuperar todo lo que Fujimori privatizó y chilenizó. Porque Fujimori decía lo que dice la compatriota, que en el Estado las empresas no ganan nada, son un fracaso, son una estafa, y que mejor es la empresa privada, o sea, mejor es Odebrecht, ¿no? Porque la mano invisible del mercado acá la manejaba Odebrecht o con el video Montesinos. Pero ¿qué pasa? Si para mí, y como fue en la época de Velasco, el presidente de Sedapal estatal o el presidente de Entel Perú, que ahora es Telefónica del Perú, por no que sea Entel Perú estatal, me observa y me dice, señor presidente, Entel Perú ha ganado 100 millones de dólares de renta, somos recontra efectivos, yo lo meto preso, porque la empresa estatal no tiene que ganar nada de renta, su renta es el bienestar del pueblo, abaratar el servicio lo máximo posible, baja su ventaja y él gana un sol, eso se lo está robando al pueblo. Eso es para el pueblo, la ganancia es para el pueblo. ¿Y qué es la ganancia? Bajar los precios lo más barato posible para que tenga más libertad de desarrollarse económicamente. Contrario a la empresa privada, a la empresa extranjera, a la empresa chilena o brasileña. Estos sinvergüenzas quieren exprimirlos y ganarse, comprarse un penthouse o un avión o una propiedad todos los días. Si ellos pudieran no nos pagaran nada y nos encarecerían todo. Mira lo que está pasando con los peajes. Entonces yo le digo, compatriota, sí, ustedes se verían beneficiadas porque sus negocios tendrían más apoyo del Estado patriota. Usted no tendría competencia extranjera. Si usted produce lana, se prohíbe la importación de lana extranjera porque los productores de laneros nacionales tienen que ser los privilegiados en el Perú, por lo menos en su patria, y no ser los esclavos, la última rueda del coche. Nosotros vamos a preferir al productor nacional sobre el extranjero. Es decir, repito, compatriotas, más allá de izquierdas y derechas, nosotros tenemos el sentido común patriótico, el Estado paternal, el Estado que ve a sus ciudadanos como sus hijos y no como sus esclavos.
¿Ustedes creen que vamos a permitir que vengan 1,5 millones de venezolanos a quitarnos chamba? Claro que nos va a ir mejor, porque va a haber más trabajo. Trabajo para nosotros solamente, que los extranjeros hagan turismo y gasten acá, que visiten Machu Picchu, que visiten Titicaca, que visiten las lenguas, la línea de Naja, Caral, que coman rico en el país de los anémicos. Porque nosotros, con este gobierno, esta constitución malparida, nos ha hecho creer que comemos rico. Y tenemos la mitad de nuestra infancia anémica. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica eso? Entonces, la pregunta va, sí señorita, vamos a estar mejor cotidianamente. Va a haber extranjeros que van a pagar y no nos van a quitar trabajo. Un Estado patriota que le va a dar el mercado nacional a su empresariado nacional, no extranjero. Yo quisiera que ustedes vayan al extranjero y traten de trabajar. Vayan a Francia, pidan trabajo. Los franceses son patriotas. Le va a decir, señor, conozca la Torre Eiffel y gasta acá y come rico. Pero usted no puede quitar el trabajo a los franceses. Lo mismo en Alemania, lo mismo en Suiza, lo mismo en Rusia, lo mismo en Checoslovaquia, lo mismo en Mozambique. Pero como nosotros somos nueva colonia y estamos gobernados por esta constitución basura, porque nadie la firma, no sirve para nada, reivindicamos el último artículo de la Constitución del 79, que era seminacionalista. Esa constitución tuvo el aporte velasquista. Hubo un tercio de los congresistas que eran nacionalistas o de izquierda. Estaba el Frenatraca, me acuerdo entonces. Entonces, esa constitución no permitía el avasallamiento extranjero, el avasallamiento de Odebrecht, el avasallamiento chileno comercial. Lo prohibía, porque ahí estaba el candado velasquista. Entonces, cuando cae el muro de Berlín, cae el campo socialista, empieza el globo de neoliberalismo y las empresas, las grandes transnacionales, quieren volver a colonizar nuestro mercado, nuestro pueblo, pero se dan con un obstáculo. Ese velasquismo impreso en la Constitución del 79 no permitía libre saqueo, no permitía Odebrecht, había que derogarla. Y así como Pinochet le dio un golpe de Estado a Allende y puso una constitución de los Chicago Boys, globo neoliberal, que ahora Chile se está dando cuenta que lo ha llevado a la miseria. Muchas gracias. Bueno, nosotros también nos han miserabilizado así, Y también con esta los seguidores constitución de malparida. Panamá Radio. Había que anular al 79 y ponerla en 93, que ahora ya llegó a su colapso. El país no funciona, el país está podrido, el país está traicionado. Entonces, para nosotros, sí, nos va a favorecer a los peruanos, ya no a los extranjeros. Gracias.